En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la sabiduría, la fortaleza de Dios, que es nuestro Padre, esté siempre con cada uno y cada una de ustedes. Otra vez, aprovechando lo que nos permiten las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, Internet, nos ponemos en contacto y compartimos una celebración. En las celebraciones cada uno tiene que expresar como puede lo que significa lo que se está celebrando, el objeto, ¿verdad? En una fiesta, bueno, está el que salta, está el que canta, está el que habla, está el que calla, está el que no baila, también están todos los que tenemos como dificultades para esas disciplinas. Es decir, en una celebración todos estamos invitados a expresar en la medida de nuestras posibilidades nuestra alegría y nuestro gozo por lo que se está celebrando. Entonces, en esta celebración también, ¿no? Yo tengo la suerte de estar aquí en 3 dimensiones con el sacramento de la Eucaristía y ustedes me reciben en 2, pero eso no es un impedimento para que nosotros identifiquemos en cada uno, en cada una, eso que celebramos. Celebramos que Dios se ha hecho hombre, que Jesús nos ha mostrado cómo es ese Dios, que Jesús también nos ha mostrado una manera de andar y de caminar en la vida porque ha vivido una vida humana, a la misma vez de una vida divina en nosotros, una vida humana en Dios. Eso es Jesús. Y como prenda de ese relato en el que nosotros reconocemos nuestra salvación, nos quedó la celebración de la Eucaristía. Recordamos siempre que esta Eucaristía es sacramento de Jesús. Partimos el pan, compartimos la mesa y Jesús es sacramento del Padre. Entonces el amor de Dios nos llega a nosotros en Jesús y en la Eucaristía nos llega ese amor manifestado en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Seguimos celebrando esa vida de Dios en nuestra vida. Entonces podemos enfocar en nosotros distinto todo lo que conforma esa materia a cambiar, las cosas que yo tengo que vivir mejor, las cosas que tengo que expresar mejor, las cosas que tengo que hacer mejor. Nuestra búsqueda de la perfección no es una condición para la comunión con Dios, sino es el resultado. Porque Dios nos ama, nosotros nos animamos a ser mejores, porque hemos descubierto un camino de encuentro con Dios, que es el camino que hizo Dios hasta nosotros. Por eso nosotros nos ponemos en camino. Bueno, ¿cuál es el camino que ese amor todavía tiene que recorrer en nuestro interior? ¿Cuál es el mapa de ese amor de Dios, de esa justicia de Dios, de esa verdad de Dios, de esa compasión de Dios, que todavía tiene que ser transitado? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuáles son los espacios donde yo suelo no ser el mejor ser humano que puedo ser? ¿Cuál es el lugar, cuál es la manera que todavía tiene que mejorar para que yo la pueda reconocer como cristiana? La manera de hablar, la manera de pensar, la manera de comunicar, la manera de escuchar, la manera de enfrentar los conflictos y los problemas, nuestras fidelidades. Vamos a pedir a Dios perdón por esas luchas y por esos caminos. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor, Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de esperanza, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso, que es rico en amor, en compasión, en ternura, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra fe también es empírica porque es un conocimiento
realizado por seres humanos que necesitan ir verificando de alguna manera que eso que van conociendo, eso que van creyendo, es real. Nuestra fe se basa en el testimonio de muchos hermanos que han mostrado, que han indicado la existencia de un ser de determinada manera y nosotros lo hemos confirmado en nuestras vidas. Nuestra fe es empírica y está basada, por eso decimos que es apostólica, en todos los apóstoles, los que anunciaron, los que salieron de sí, los que salieron de la comunidad a comunicar, a contagiar esa verdad, la de la vida. Y hoy celebramos a San Atanasio, que fue obispo, es doctor de la Iglesia. Nos unimos entonces como comunidad cristiana en nuestra Iglesia católica, agradeciendo la vida de estos hermanos y hermanas nuestros que nos han alcanzado la fe, y hoy por San Atanasio. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Somos oyentes de la palabra. Es el lugar que nos dejó Dios a nosotros, diciendo una palabra que puede ser recibida, escuchada, comprendida, asimilada por nosotros. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lidia y de Sarón y se convirtieron en el Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La llevaron, la lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lidia está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela, que hacía Tabita cuando vivía. Pedro mandó salir a todos afuera, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la fallecida le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano, la levantó y llamó a los fieles y a las viudas se la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu sierva, rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los hace dudar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les dije son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes no creían ni quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Hermanas, hermanos, esto es palabra del Señor. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Las dos lecturas tienen un contexto discipular bastante como evidente. Emerge de las dos lecturas esa situación, ¿no? Pedro acompañando a las comunidades de los discípulos, muy cercana a la experiencia de la resurrección de Jesús, las diferentes maneras en las que los discípulos tomaban contacto con Dios, cambiaban su vida y empezaban una vida nueva y se unían a la comunidad. El servicio como signo, además de invitación, ¿no? De servir a Dios y servir a los demás, y como síntoma de la sanidad, de la profundidad del seguimiento de Jesús. Porque la palabra de Dios que ha sido dicha sobre nosotros no puede quedar en una bolsa encerrada dentro de nosotros. Es demasiada palabra para que quede ahí encerrada como escondida. ¿Se acuerdan aquella parábola de los talentos, ¿no? Escondida en la tierra ahí como nada, no produce nada. La palabra, el acontecimiento de la comunicación y la comunión con Dios se desencadena saliendo de nosotros al encuentro de otras personas. Es una dinámica que no para, que no se detiene. Por eso nos vendría bien a nosotros también preguntarnos, primero, ¿por qué creemos en Dios?
Y dentro de esa misma pregunta, que son la pregunta por los fundamentos de nuestra propia fe, por nuestra propia experiencia de fe, la pregunta por cuál es el Jesús que yo sigo, cuál es el Jesús que me habla, porque puede ser que toda la vida tengamos que convertir y cambiar la imagen que tenemos de Dios de Jesús, porque la experiencia a lo mejor que tenemos con la palabra de Dios, con esa comunicación y esa comunión, no está siendo fecunda. Una cosa es fecunda cuando genera más vida de la que tiene, más vida de la que tiene. La palabra de Dios es como la lluvia, no vuelve a Dios, es decir, no completa el ciclo hasta que cumple la misión, que es dar vida, dar vida. La fecundidad es una experiencia y es un síntoma también de la fecundidad en el servicio, en el contacto sano, en el contacto amoroso, compasivo, justo y verdadero con los demás. Nuestros vínculos son los que dan testimonio. Cuando tenemos que dar testimonios racionales, ideas acerca de por qué es que creemos eso, siempre nos vamos a quedar cortos, pero nunca se quedó corto el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los cristianos, las obras, lo que demuestra que nuestra fe es verdad, son nuestras acciones, nuestras manos. Ahora es cuando la Iglesia está dando también un gran testimonio surgido de una experiencia madura de comunidad, de discípulos de Jesús, dando una mano a los demás, sobre todo en las peores situaciones. Hay cristianos de la Iglesia, de la comunidad, acercándose con un gesto de amor, un gesto de cercanía, de verdad, un vínculo transparente, sin otro interés que el bien de la otra persona. Entonces, somos discípulos de ese Jesús, el que produce, y escuchamos una palabra de Dios que ha sido fecunda en nosotros porque se producen esas dinámicas en nosotros y a nuestro alrededor. Por eso somos discípulos de Jesús. Y entonces en el Evangelio lo que sucede, esa palabra de vida, porque es hermoso el diálogo entre Jesús y Pedro, en un Evangelio que tiene marcada descripción del proceso de un discípulo, del proceso de seguimiento de un discípulo de Jesús. ¿A quién iremos nosotros? Solo tú tienes palabras de vida eterna, esa fecundidad desbordante, infinita, está en los labios de Jesús, es lo que atestiguamos o intentamos atestiguar nosotros. Entonces abrámonos a que esa palabra que está dicha en cada uno, en cada una, haga su trabajo en nosotros, ¿no? Y tratemos hasta de vivir hasta la conversión de nosotros mismos, la conversión de nuestras vinculaciones y nuestras relaciones con los demás, con el mundo, con las cosas, como coherentemente con ese proceso de vida de Dios en nuestra vida. Solo Jesús, solo Dios, esas palabras, eso que está dicho, eso que genera vida fecunda y abundante en nosotros. Eso es lo que nosotros intentamos atestiguar. Que sea una realidad fecunda y gozosa en la vida de cada uno y cada una. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
el agua y del vino sea signo de nuestra participación en la divinidad de aquel que se animó a compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Recibe, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Este sea hoy nuestro sacrificio agradable a ti, Señor. Oremos, hermanas, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesús, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y discípulas, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y discípulas, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que han vivido la Pascua de tu Hijo Jesús y de tantos otros difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos familia de Dios, vamos a unirnos en la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con cada uno y cada una de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros hemos sido invitados a compartir el mismo pan. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Unidos en este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, nuestra acción, nuestras palabras, nuestras opciones construyen y alimentan ese cuerpo de Cristo que somos. En esa comunión siempre nos reconocemos como cristianos en Iglesia Católica. Oramos y pedimos y agradecemos a Dios el lugar que nos da, las invitaciones que nos hace llegar, y nos animamos nosotros a salir al encuentro de los demás. Dios Todopoderoso, concede que la divinidad de tu Hijo único, que confesamos firmemente con San Atanasio,
nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, sobre cada una, y nos acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos quedarnos en paz. Aleluya, aleluya. Con un corazón agradecido alabamos a Dios con nuestras obras. Nos encontramos mañana al mediodía.